donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo. Sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo. Tú moriste para mí, aunque todos te negaré. Yo, Señor, te seguiré, aunque todos te negaré. Yo, Señor, te seguiré. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Les estoy saludando con mucho cariño y aprecio en el nombre del Señor. Soy el pastor Joel Rubén Díaz de La Paz y digo mi nombre así completo porque así también aparece mi canal en YouTube, y todas las personas que quisieran oír nuevamente uno de los mensajes, cada noche cuando termino de predicar, los subo a YouTube y ahí quedan guardaditos por si alguien quisiera volverlos a escuchar o recomendárselos a alguna persona, porque siempre la palabra de Dios, predique quien predique, va a germinar como una semilla poderosa en los oídos, en los corazones de aquellos que escuchan esta palabra. Les saludo con mucho aprecio, con mucho cariño, deseándoles que mantengan su ánimo en Cristo, su confianza en el Señor. Los días son malos, las noticias nos asustan y los rumores nos espantan, pero debemos confiar en el Señor. Esa canción tan bonita que dice: puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo a desaparecer, igual confía en el Señor, Él te va a cuidar. Siempre podemos confiar en Cristo, confiar en Dios, pero a medida que leemos la Biblia, a medida que oramos y tenemos este intercambio con el Señor, nuestra fe va a aumentar y nuestra seguridad va a estar presente. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha librado de muchos males. Y si todavía podemos hablar, cantar, reír y ver a nuestros familiares, estamos bien. Así que vamos a dedicar este tiempo, este espacio, a avanzar un poquito más en el estudio de San Juan capítulo 4, ese famoso encuentro de Cristo con la mujer samaritana que dejó tantas enseñanzas para la posteridad de los creyentes que iban un día a acariciar con su vista las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar y vamos a pasar un ratico estudiando la Biblia y aprendiendo de los textos bíblicos que esencialmente traen comprimidos de fe para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque cada noche hay un grupo de oyentes, de teleoyentes, que están expectantes al mensaje y a la palabra de Dios. Y después, en el transcurso del siguiente día, nuevas personas van descubriendo estos temas y se van uniendo al grupo de seguidores de tu palabra. Oh Señor, oramos para que al abrir la Biblia esta noche el Espíritu Santo nos pueda guiar al conocimiento saludable, inteligente, que nos hace aptos para la salvación de las Sagradas Escrituras. Oramos por cada persona que escucha, por cada persona que está unido a este programa, que hasta él llegue tu bendición o hasta ella y tu paz. Oramos también por los enfermos,
y por los necesitados, por los que tienen planes y proyectos que no han podido alcanzar todavía, que puedan confiar en el poder de Dios. Estamos presentándote a Dianita Pérez porque creemos que tú la puedes sanar completamente. Estamos presentándote a Eric, también a nuestra hermana Dunia y a cualquier otro hermano o hermana o amigo o conocido o gente que está añorando que alguien ore por ellos. Nosotros elevamos esta oración en favor de todos aquellos que invocan tu nombre, que necesitan tu ayuda y tus milagros en este momento. Que tú nos respondas, que aumentes nuestra débil fe cuando descubrimos que tú puedes hacer cualquier cosa. Oramos también, Señor, para que este momento sea solemne, importante y pueda mover nuestras fibras espirituales y darnos evidencias de tu amor, de tu compasión y de tu gran misericordia. Oramos, Señor, por tu presencia en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia. Bueno, yo la tengo abierta ya en San Juan capítulo 4 y vamos a movernos al versículo 23 y 24 para usarlo como una introducción o un enlace con el último tema del viernes por la noche. Usualmente el sábado no predico de la secuencia bíblica que traemos durante la semana, sino que dedico el sábado a un tema especial, tal y como lo hacía cuando predicaba en la iglesia, en el templo. Así que siempre vamos a estar estudiando de martes a viernes algún tema específico. El sábado interrumpimos, tenemos el servicio del sábado santo especial y después el martes seguimos con los estudios y el aprendizaje de temas bíblicos. Así que vamos a repasar dos versículos que fueron los últimos que tocamos el viernes de noche y vamos a continuar hoy con la porción que nos toca para esta prédica de esta noche de martes. Así que vamos a leer la declaración de Cristo, San Juan 4:23. Cristo dijo: mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. ¿Por qué es? Porque ya Cristo estaba presente, ya la promesa se había cumplido, Cristo se había encarnado y había llegado el momento del ministerio público poderoso de Cristo. Por alguna razón este capítulo 4 de San Juan aparece tan temprano en la descripción o en la narración de este evangelista de la vida de Jesús. Así que seguramente este encuentro con la samaritana fue una de las primeras cosas que Cristo hizo por personas en sentido individual. Por eso Cristo le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, los verdaderos adoradores. No se acostumbra a usar la palabra adorador para referirse a un creyente, aunque algunos lo usan, pero sí creo que sería la palabra, el vocablo que mejor describe la auténtica vida de un cristiano, un adorador. Las personas que siguen a Cristo, que respetan la Biblia, que obedecen la palabra de Dios, que obedecen los 10 mandamientos, los 10 que son la norma de justicia del cielo, se le llaman adoradores. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, un Dios espíritu se adora espiritualmente, no materialmente, no con esas tendencias de mercantilismo que hay en tantas iglesias. Dios es espíritu y se le adora en espíritu y en verdad. Las dos formas de adorar al Padre, adorar la Trinidad, adorar a Dios, es en espíritu, espiritualmente, y en verdad, o sea, con la doctrina bíblica limpia, sin tradiciones. No saben ustedes cuántas tradiciones arrastran muchas iglesias y denominaciones cristianas que no son ni bíblicas, pero
Eso es otro tema para otro momento. Dice el versículo 23, última parte, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. El Padre también anhela verdaderos adoradores. Y a veces nos sentimos tristes y un poco avergonzados cuando sabemos de malos testimonios de creyentes, de personas que militan en una iglesia por años, se han dado un mal testimonio con la esposa, con los hijos, con adulterio, con robo, con lo que sea. No son verdaderos adoradores. El Padre está buscando precisamente verdaderos adoradores. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convierte en verdaderos creyentes. El Espíritu Santo es el que nos pasa por el fuego de la prueba y la purificación para el crecimiento de nuestra fe, y el Espíritu Santo es el que nos llena de su poder para testificar. Es un cuádruple proceso: nos convence, nos convierte, nos purifica y nos capacita para la testificación. Porque mucha gente dice: me da pena hablar en público, me da pena predicar, porque no han pasado por el proceso del Espíritu Santo de convicción, conversión, purificación y testificación. Vamos a dedicar un tema, posiblemente el tema del próximo sábado, vamos a dedicarlo a explicar este proceso y cómo funciona de maravillosa bien en la vida de cualquier creyente. Dice el versículo 24, que lo estamos usando como gancho, como enlace. Dice el versículo 24, Dios es espíritu, o sea, una confirmación de la tesis. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Hay otra versión que dice: es preciso que le adoren. ¿Quieres adorar al Señor? ¿Quieres ser un buen creyente? Muévete en el espíritu, espiritualmente, y con la doctrina sana, la doctrina que sea bíblica. Lo que no puedas comprobar con la Biblia, puedes descartarlo. Y para eso hay manuales de estudios bíblicos muy avanzados, muy lindos y muy completos, que te sugiero busques. Ahora, vamos al versículo 25. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ok. Aquí tenemos una persona de la ciudad de Sicar. Una persona que tiene mala reputación, una persona que lo ha hecho todo mal por lo que vemos. La gente le tiene un poco de rabia, las mujeres no la pueden ni ver, y cuando la ven pasar parece que la muchacha era hermosa o muy guapa o no sé qué, porque ya había tenido 5 maridos y el que tenía ahora era prestado, o sea, no era de ella. Parece que es una mujer con unas habilidades y con un carisma, de esas mujeres carismáticas que Dios la trajo al mundo con un propósito especial, santo, pero que el enemigo la trastornó, la confundió, la enredó. Ahora vemos una mujer que tiene malísima reputación, que tiene que venir a mediodía a sacar agua del pozo porque la gente solo habla mal de ella, o hacen ojitos, como dicen por ahí, hacen miradas raras y tuercen la cara. O sea, no quieren ni venir cuando andan los hombres temprano sacando agua para las ovejas, ni quiere venir en la tarde. Viene a punto de mediodía cuando el sol quema. Esta mujer además tiene una extraordinaria información religiosa. Primeramente dijo: ¿dónde es que se debe adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? O sea, ella tiene una interrogante, tiene una incógnita, tiene un conflicto de conocimientos y todo truncado, porque ella quería adorar, pero no estaba segura. O sea, ¿dónde se adora? Allá o acá. O sea, si alguien de esta condición, de estas características, le pregunta a Cristo, le pregunta a un pastor, le pregunta a un líder cristiano: ¿dónde es el lugar correcto? Bueno, esta pregunta llevada al área contemporánea sería: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Dónde yo debo ir para adorar? ¿Y cuánta gente hará esta pregunta? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y al final no esperan la respuesta y se meten en la primera iglesia que encuentran, y después salen frustrados, salen tristes, avergonzados, chasqueados, porque vieron cosas, experimentaron situaciones que no se esperaba que pasaran en una iglesia. Porque el problema está, digo yo,
no en buscar la iglesia, sino buscar a Cristo y que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia correcta. Pero generalmente lo que queremos es ir a una iglesia. Bueno, esta mujer, su primer conflicto era, ¿dónde hay que adorar? ¿En qué lugar debe? ¿Es en este monte que dicen los samaritanos o es en Jerusalén? Ahora viene con otra pregunta, con una declaración mística, con cierto aire de tesis, de exegética. Dice, sé que ha de venir el Mesías. O sea, eso lo sé. Estoy segura que el Mesías viene. Llamado el Cristo. Información correcta. No se esperaba que en Samaria hubiera una persona con esta información, ya que esta información viene de los judíos. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, en otras palabras, yo estoy sintiendo lo que yo había deseado, lo que yo había imaginado que iba a experimentar el día que viera al Mesías, porque cuando viniera el Mesías, la primera en ir a buscar al Mesías iba a ser yo. En toda esta ciudad nadie cree en el Mesías, pero yo sí creo en el Mesías. Si yo sé que viene el Mesías, yo voy a ir donde Él está y yo quiero saber todas las cosas. Necesito a alguien que me explique. Ahora, ella le dice a Cristo su convicción, lo que tiene planeado, lo que tiene en su corazón, eso que tiene guardado, que no lo usa, pero que está ahí y que es valioso. Dice ella, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Un conocimiento completo. ¿Quién es el camino y la verdad y la vida? Cristo. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. Ella sabía que cuando viniera el Mesías le iba a revelar todas las cosas. Ella estaba esperando al Mesías ahí en su corazón, pero no tenía una comunión con Dios al punto de que pudiera haber una transformación en su corazón. Pero Dios, conociendo el fin desde el principio y previendo esta situación, planeó en la persona de Cristo este feliz y extraordinario encuentro. Vamos a aprender alguna cosita más. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, si me estabas esperando, aquí estoy. Vamos a ver ahora la reacción de esta mujer. Cristo le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que está hablando contigo. En ese momento, llegaron los discípulos. Y se maravillaron, se asombraron, se inquietaron, todo esto cabe ahí, porque hablaba con una mujer. Noten la barrera de prejuicios que la gente lleva encima. No sé si ustedes recuerdan cuando Pedro está en casa de Simón el curtidor, esperando que llegue la hora de la cena, tiene hambre y sube al techo a orar en lo que terminan la comida. El asunto es que ya vienen en camino unos siervos de un centurión romano llamado Cornelio, un hombre que no es judío, que es pagano, pero que tiene temor de Dios. Y un ángel le explica a Cornelio que mande a unos siervos a buscar a Pedro para que le predique. Y la casa de Cornelio estaba llena de gente esperando la predicación de Pedro. Pero Pedro es un tipo prejuicioso, es un hombre que no es auténtico con el evangelio todavía y tiene sus heriditas de fanatismo y de legalismo. Y ahora se le aparece una visión donde Dios le muestra en un lienzo todo tipo de animales limpios y animales inmundos venían en el lienzo, y oye una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro responde automáticamente, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Pedro vivía la auténtica doctrina bíblica, y desde Levítico capítulo 11 se enseñó a todo el pueblo de Dios a no comer todo tipo de carnes. Nosotros por cultura social discriminamos una serie de carnes que se comen en otros países, incluyendo los perros,
y los monos y los sesos de mono y las serpientes y otro tipo de cosas que ya sabemos. Pero la Biblia, por principio bíblico, por palabra de Dios, cuando usted vaya a leer Levítico capítulo 11, va a ver que el encabezamiento dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y ahora Dios le da una ley o una reforma pro salud a Moisés para que los israelitas no coman todo tipo de carnes. Bien, eso pasó en Levítico 11 refiriéndose literalmente al consumo de ciertas carnes que eran inmundas, que no se comieran, que no se debían comer. Al final del capítulo 11 de Levítico usted va a oír una declaración que dice: para que sepan discriminar entre los animales inmundos y limpios, los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Así termina Levítico 11. ¿Y quién habló? Dios. Bueno, ahora Pedro tiene hambre, sube a la azotea a comer, a orar antes de la comida, esperando la comida. Y cuando se pone a orar recibe este lienzo lleno de animales inmundos y animales limpios que baja 3 veces, y 3 veces le dicen: Pedro, mata y come. Cuando él dice: no, Señor, porque no he comido ninguna cosa común o inmunda, la voz de Dios que habla desde el cielo le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. Ahora Pedro no entiende la visión. Baja de la azotea, que se le quitó hasta el hambre. Y cuando baja de la azotea, ve llegar a 2 soldados romanos, siervos del centurión, que vienen a buscarlo para que vaya a una casa culto, a una célula, a un foco de luz, como quieren llamarle, donde había una gente reunida, una familia reunida y mucha gente reunida para escuchar la palabra de Dios. Así que Pedro tiene que embolsillarse todo el prejuicio e irse a predicar a este lugar. La explicación muy interesante de esta porción bíblica que está en Hechos 10, usted la puede comprobar en Hechos capítulo 11, cuando Pedro explica todo lo que le pasó y da gloria a Dios por eso. Porque el evangelio también había sido enviado a los gentiles, los que ellos consideraban inmundos. Estamos hablando ahora de una mujer que sufría el prejuicio. Los discípulos llegan y se sorprenden, se asombran de que Cristo esté hablando con una mujer. Prejuicio. Los hombres, los rabinos no hablaban con mujeres. Ningún rabino, ningún maestro de la ley, ningún fariseo hablaba con ninguna mujer en la calle. Es más, si estos señores venían caminando por la calle de su ciudad y venía su mujer, su esposa, de frente al mercado, a cualquier otra cosa, ellos tenían que esquivarle y seguir caminando, porque las mujeres ofendían aquella imagen santa y perfecta de los fariseos. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba el prejuicio. Ahora, los discípulos llegan y me estoy imaginando esto, ¿no? Los discípulos llegan, señores, y la miran con cierto desprecio o con cierto prejuicio, o como cuando viene una persona que apesta o mal vestida y tú te quitas un poquito para que pase. No sé, algo así pasó, porque Cristo le dice, segundos antes que lleguen los discípulos, Cristo le dice: yo soy el que habla contigo. O sea, en este momento la conversación se pone buena de verdad. Y en el momento que se pone buena la conversación, que ella descubre que está hablando con el mismo Mesías, con el mismo Cristo, que ella tanto había anhelado, tanto había deseado en su corazón, llegan los discípulos a enfriar la escena, a pasmar la cosa, como decimos en Cuba. Y cuando llegan los discípulos, que la miran así, miran a Cristo, pero que ya se está hablando con una mujer, se admiraron, se asombraron de que hablara con una mujer. Entonces, versículo 28, muy interesante. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. O sea, este versículo tiene 3 partes muy interesantes. Mira, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. O sea, ella percibió que estos que venían con Cristo no tenían todavía ni una pizca del amor, de la paciencia, de la cortesía, de la delicadeza, de la paz,
de la gloria que se veía en aquel rostro, estos que llegaron eran unos bandidos. Es lo que ella vio llegar. Y cuando ella vio este grupo que llegó mirándola medio raro, dejó su cántaro y se fue a la ciudad. El versículo tiene 3 partes. Dejó su cántaro. Vamos a analizar la primera parte. Dejó su cántaro quiere decir, vengo para acá ahora, no te vayas. Señor, me tengo que ir porque lo que llegó aquí no es lo mejor de la iglesia. Me voy a ir, pero vengo para acá ahora. Vamos a seguir conversando tú y yo, Señor. Ha sido maravilloso encontrarme contigo. Vengo, ya vuelvo, ya regreso, ya mismo regreso. Dejó allí su cántaro y se fue a la ciudad. No se fue caminando, se fue corriendo, digo yo. Bueno, imagino, porque esta escena está muy bien descrita y muy animosa. Se fue a la ciudad. Llegó a la ciudad. Y viene la tercera parte del versículo. Y dijo a los hombres. O sea, cuando llega a la ciudad. En las ciudades, generalmente en la puerta de la ciudad se sentaban los hombres, los ancianos, la gente inteligente y también los jueces se sentaban en la puerta de la ciudad o en la plaza de la ciudad. Eran 2 lugares donde se sentaban la gente importante. Se sentaban en la plaza o se sentaban en la puerta de la ciudad. A lo mejor estaban en la plaza. Ella llega deprisa, corriendo, jadeante, casi no le salían las palabras, emocionada, llena del gozo del Espíritu Santo. Acababa de ver al Rey del Universo con un rostro, con una paciencia, con un amor, con una delicadeza inolvidable. No se lo podía sacar de la cabeza. Y llega a la ciudad y dice, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ahora termina su invitación estratégica, extraordinaria, muy bien pensada, muy bien fraseada, un dominio del lenguaje, de la comunicación y la motivación perfecto. Y cuando dice esta primera declaración, ahora termina diciendo, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y cuando deja esta pregunta, este suspenso, yo me imagino que ella echa a correr de vuelta para atrás. Y cuando ella echa a correr de vuelta, todos estos hombres se miraron. La noticia del Mesías, la noticia del Cristo, estaba en todas las profecías de Isaías, en todas las profecías del Antiguo Testamento. Ellos conocían parte de estas profecías, no querían creerlas, no querían aceptarlas porque tenían problemas serios con los judíos de convivencia, pero ellos sabían que de ahí iba a venir el Cristo. Y cuando ella echa un pie a correr a buscar su cántaro de vuelta, entonces ellos van detrás de ella. Y cuando la gente de la ciudad ve que los principales, los jueces, los hombres importantes, los rabinos, los maestros de ahí de Samaria, de ahí de Sicar, salieron corriendo, toda la ciudad se avisó, la gente corrió detrás de estos señores importantes. ¿Qué van a ver ellos que nosotros tenemos que ver? Y toda la ciudad corrió. Saben que la primera demostración de que tú has visto a Cristo, el primer indicio de que tuviste un encuentro con el Señor es que tú no paras de hablar de Cristo y le hablas a quien sea. Y vas a querer comunicar el Evangelio y vas a querer predicar la palabra porque viste el rostro de Cristo en alguna experiencia de tu vida. A veces nosotros nos molestan la tristeza, las enfermedades, los accidentes, las operaciones, los tiempos que a veces tenemos que pasar en cama. Pero ¿no será acaso que Dios ha permitido estos dilemas, estos conflictos para que tengamos un encuentro con Cristo, como lo tuvo la mujer samaritana? Así que ella corre, dice, venid. Venid, es un imperativo. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y al decir venid y ver a un hombre, esta fraseología, este término, esta forma que ella usa para comunicar el mensaje, le está diciendo a ellos, no es un hombre común, no es un hombre de esta ciudad, no es un hombre que yo conozco, este no me conoce
Ni ustedes lo conocen, pero me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y echó un pie, porque dejó su cántaro y ahora va por su cántaro y va por Cristo. Cuando tú conozcas a Cristo, cuando tú descubras el Evangelio de Jesús, vuelve por Él, vuelve por más, porque lo que recibiste no basta. Vuelve por más y cada vez que vayas a Él vas a tener más. Por eso es que las multitudes lo seguían. Miles de personas seguían a Cristo todos los días. Ponte a pensar que durante 3 años de ministerio público, Cristo tenía la visita de multitudes todos los días. Multitudes, algunos venían a ser sanados, otros venían a escuchar la palabra, otros venían a contar las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Cuando tú encuentres a Cristo, ve por más, porque Él siempre, siempre tiene más. Él es la fuente de agua viva, Él es el río que salta para vida eterna, es la fuente inagotable. Entonces, toda la ciudad sale detrás de ella. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, Rabí, come. ¿Qué emoción tendría Cristo? ¿Qué motivación tan grande? ¿Qué alegría en su corazón al saber lo que estaba pasando? Porque la persona que fue a la ciudad no iba a volver sola, iba a volver con toda la ciudad. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, hay algo para mí que es mucho más importante que la comida. En una ocasión Cristo hizo una multiplicación de panes, de peces. Fue un milagro extraordinario y más de 20,000 personas comieron y se saciaron y sobró. Al día siguiente Cristo se reunió, predicó, pero la gente estaba ahí por la comida. Y Cristo les dijo: no persigan la comida, busquen las cosas que no perecen, las cosas que permanecen para siempre. No trabajen tanto por la comida. Y ahora Él les está dando una lección a sus discípulos y estaban muy preocupados porque hubiera comida. Pero ahora Él le dice a ellos una declaración muy clara y muy directa y muy enfática: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, ¿será que esta mujer que estaba ahí le trajo comida? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la comida que ellos no sabían? Bueno, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, mientras más personas escuchan la palabra, mientras más ciudades vengan al conocimiento de Cristo, más rápido terminará su obra. Hermano, ¿qué te parece si tratamos de provocar un encuentro con Jesús de alguna manera? Yo creo que si una persona puede leer la Biblia en contra de la marea, en contra de la corriente, porque Satanás, dice la Biblia, el enemigo echa aguas como un río, pero Jehová levantará bandera. O sea, el enemigo va a ocupar tu mente de tal manera y tus motivaciones que no te va a importar para nada leer la Biblia. Pero una vez que comiences a leer la Biblia, ya sea que hagas un esfuerzo deliberado, entusiasta y determinado de leerla, porque vas a leerla y recibir la palabra de Dios, una vez que empieces, vas a tener una experiencia, vas a descubrir cosas en Dios, en Cristo, en su palabra, que van a producir en ti o en mí un cambio de actitud hacia las cosas sagradas, hacia las cosas santas. Por eso es importante dedicar tiempo a leer la palabra de Dios y dedicar tiempo a orar, porque en este diálogo se produce la capacitación del Espíritu Santo, entonces saldremos como voceros del reino de Dios. Si provocamos este encuentro y lo logramos, vamos a ser como aquella mujer de Samaria, de Sicar, que fue corriendo a hablar de Jesús a otras personas. Hay un mundo que perece en la ignorancia, que sufren todo tipo de males y de conflictos en sus mentes por causa del pecado y no tener una orientación segura en la palabra de Dios. Hablemosles de Cristo y hagamos algo por el Señor,
para que cuando Cristo venga nos encuentre siendo siervos fieles y herederos del reino de los cielos. Que Dios te bendiga mucho y que esta experiencia con Jesús la pueda provocar y la puedas repetir en tu vida y yo en la mía. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las escenas bíblicas que describen con claridad la belleza de este evangelio y el propósito de nuestras vidas en tus manos. Oramos para que cada persona que escuchó la palabra pueda recibirla en su corazón y atesorarla para vida eterna. Oramos por el descanso de esta noche, por la protección de nuestras familias, de nuestra iglesia y de todas las iglesias que invocan el nombre de Jesús y que creen en Cristo. Oramos por este mundo que perece, que de alguna forma se nos pueden abrir las puertas para predicar el evangelio a multitudes que necesitan saber más de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.